Nosotros somos Dilana Sancho Vargas, Leyvi Jiménez Ureña y Felipe Carrera Araya, y juntos vamos a hacer un sistema de seguridad de bajo costo con la ayuda de Arduino. Vamos a explicar cómo conectar diferentes componentes electrónicos para crear un sistema de seguridad para nuestra casa. Los componentes que vamos a utilizar son 8 LEDs RGB. Con esto vamos a tener varios colores para simplificar las distintas alertas que va a tomar la casa. Vamos a utilizar 2 servomotores para abrir las puertas de la casa en caso de que haya una alerta de incendio, entonces que abran las puertas para que las personas puedan salir. Vamos a utilizar un shield de Ethernet para conectar los componentes a una aplicación web montada en un servidor Node.js. La aplicación va a mantener el ID, el tipo de alerta y la dirección de la casa. Vamos a usar un detector de gases para detectar el dióxido de carbono en la casa en caso de que se produzca un incendio y detectar humo. Un shell ultrasónico para detectar el movimiento. Va a ser como un sensor de movimiento. Esto es lo que hace, si el sistema está activado y necesita por A por B, no sé, digamos, usted necesita salir de la casa y él detecta algo, quiere decir que esto es una posible introducción, o sea, un robo o algo por el estilo. Y un sensor de luminosidad con fotocelda. Esto para prender las luces durante la noche y apagar durante el día y así disminuir el coste de electricidad al tener las luces prendidas durante los días en caso de que uno se vaya largo. Ahora vamos a explicar cómo se conecta un LED RGB. Para conectar un LED RGB vamos a usar el ejemplo que viene en el Spark, que es cómo conectarlo. Entonces, primero que vamos a tomar en cuenta es el LED comúnmente tiene un lado. Ese lado, o sea, tiene que estar como cortadito, entonces digamos, es este lado. El pin más largo es el tierra. El primero es el color rojo. Entonces, rojo, tierra. El que está al otro lado del GND es el verde y el último es el azul. Entonces, ahora vamos a seguir el ejemplo. Entonces, para conectar, lo primero que vamos a hacer es vamos a conectar. Dice que ocupa un GND y un 5 voltios. Entonces, vamos a usar aquí 5 voltios. No, sorry, esta GND. GND. Aquí. GND y 5 voltios que está aquí a la par. Y va al otro lado. Okay. Ahora dice que otra parte importante que debemos usar son estos cablecitos y algunas resistencias. Vamos a 3 resistencias. Entonces vamos a sacar una. Es importante saber que las resistencias, en caso de que se produzca un sobrevoltaje o algo así, ellos evitan que el LED se queme. Entonces, por lo tanto, las resistencias. Okay. Dice que el LED se coloca del 4 al 7. Entonces vamos a buscar aquí del 4 al 7. Dice que comienza con el rojo y el rojo es este primero de aquí, entonces ese va en el 4. Conectamos.
Ahora va del 4, lo conectado, aquí es otro lado, y va luego en el 6. El siguiente vamos a usar el 6 porque digamos el 5 no se usaría porque es el GND. Entonces no hace falta usar la resistencia ahí. Y esta va aquí, en la última. Aquí. Ahora se conecta de donde va la resistencia, digamos que sea la primera, que es la del rojo, esa iría al puerto número 9. Entonces aquí lo conectamos a 9. Entonces, no, este 9. El siguiente sería el verde. El verde lo conectamos al puerto 10. El siguiente va de la última pética de resistencia al puerto número 11. Y la patita de aquí del GND, por decirlo así, a la parte aquí del LED, que sería el puerto. Y el último se conecta del GND, que es el gris, a la patita del LED, que sería aquí, en el número 5. ¿De dónde puedo conectarlo? Ahora sí. Conecta la compu. Y vamos a explicar el código que encontramos en internet, un código bastante sencillo. Entonces se declaran las variables constante. Se le dice que el primero, el pin rojo, va a estar en el pin 9, por decirlo así, en el puerto 9. El segundo, el verde, va a estar en el puerto 10. El tercero, que es el azul, en el puerto 11. Como los LED son, digamos, son nada más de salida, entonces se declara el pin y que es de salida, que es output. Luego en el loop se le dice que todos van a estar en bajo y luego que haga un delay entre cada uno, que primero encienda el rojo, y luego un segundo después se encienda el verde y el otro. Vamos a ver. Aquí encendió el rojo, hizo el delay, ahora enciende el verde y luego enciende el azul y vuelve al mismo. Ahora vamos a correr el código para que vean su funcionamiento. Carga y ahora vamos a buscar el LED que está cambiando de color: rojo, verde, azul y blanco, que es la combinación de todos los colores. Lo siguiente es cómo vamos a conectar un servomotor.
vamos a ver cómo funciona un servomotor, que es esto. Cosas que debemos saber es el servomotor tiene tres cablecitos, del más claro al más oscuro. El primero es el pin, el segundo 5 voltios y el último, el más oscuro, es el GND tierra. Entonces, para conectarlo vamos a comenzar. El pin, que es el blanco, iría a 5 voltios, será el rojo del centro, iría aquí en 5 voltios, y el GND a GND, obviamente. Entonces ahora para hacerlo funcionar, explicar el código. Primero se hace el include de esta clase, que es, bueno, esta librería para hacer funcionar el servo. Se declara el servo, digamos, una variable tipo servo, que se llama servo. En el main se declara el myservo.tat, el 9, que es el pin, y el loop, que para hacerlo funcionar es myservo, el nombre de la variable, .write, para escribirlo en esa posición. Le dejamos hacemos un delay de 1 segundo y luego movemos el servo otra vez, pero a la posición 100, y hacemos un delay otra vez. Entonces, para que vean funcionar, vamos a subir, debería hacer que se mueva el servo. Ahora sí, puedes ver cómo se está moviendo. Y eso sería. Seguidamente, la conexión, cómo se hace la conexión de un shell de Ethernet. Vamos a mostrar cómo utilizar el shell de Ethernet, el cual tengo aquí mismo. Para vamos a utilizar un código que tomamos de un ejemplo en internet y montamos un pequeño servidor con Node.js, el cual nos va a imprimir los datos que vamos a enviar. Le vamos a conectar el cable de red y lo vamos a colocar sobre el Arduino. Recuerden colocarlo bien, que no quede ningún espacio. Ahí lo vemos. Ya con el cable colocado, lo conectamos a la computadora y le cargamos el código. Podemos ver cómo él envía los datos y el servidor los recibe y los imprime aquí. Seguidamente, la conexión de un sensor de gases. Respecto al sensor de gases, en realidad es muy similar al sensor de luminosidad, ya que este también tiene tres pines igual, G, V y S, que G es GND, V es de 5 voltios y la S es del pin. Por cierto, que también hay que recalcar que con este sensor hay que conectarlo en el lado de los analógicos, si no tampoco funciona. Entonces, dicho eso, procedemos a conectarlo. Antes de terminar de conectarlo, este sensor funciona de la siguiente manera.
Él detecta los gases, ciertos gases que hay en el ambiente, y dependiendo de eso, así es como reduce su voltaje o lo incrementa. En este caso utilizaremos fósforos para así producir mucho dióxido de carbono, que es uno de los gases que él produce. Ahora el G en el GND, el V en el 5 voltios y el S en el pin 0. Declaramos con un integer, ¿verdad? Le ponemos el nombre al sensor, por así decirlo, y escogemos uno de los pins. En este caso tiene que ser A y un número para ir al lado de los analógicos. Luego declaramos una variable llamada gas, la vamos a poner en 0, que tendrá la misma funcionalidad que la de luz en el ejemplo anterior. Inicializamos el serial en el 9600 también, y aquí esto básicamente lo que hace es que gas pasa a tener los valores que el sensor va a recolectar, y luego lo imprimirá en la consola dando un delay de un segundo para volver a repetir el proceso. Ahora abrimos la consola. Como podrán ver, él se mantiene como en 117, 118. Ahora, si le encendemos un fósforo y luego lo apagamos y ponemos el humo debajo de la parte que absorbe, que detecta los gases, veremos un cambio. Como podrán ver, pasó de 117, 118 a 600, 700, y ahora va disminuyendo porque se está disipando el dióxido de carbono y los otros gases. Y más o menos así es como funciona el sensor de gases. Seguidamente, la conexión de un sensor ultrasónico. Probar el sensor ultrasónico, que es el que nos va a funcionar como un sensor de movimiento dentro de la maqueta. Como podemos ver, tiene el cable rojo, que sería los 5 voltios o el VCC, el verde sería el trigger, el amarillo el eco y el negro sería el GND. Vamos a conectarlos. Colocaríamos el rojo con los 5 voltios, el negro con el GND. Conectamos el trigger en el pin 6 y el eco en el pin 7. Ahora encontramos este código en internet, que es un ejemplo de cómo utilizarlo. Lo vamos a cargar en el Arduino. Y vamos a abrir la consola. El código nos va a dar la distancia en centímetros que está midiendo. Como podemos ver, nos está dando una distancia de 23 centímetros ahí es más, 24 centímetros. Si lo acercamos, vemos cómo cambia a 14 centímetros. Lo podemos acercar un poco más y nos da 7 centímetros.
seguidamente y por último la conexión de un sensor de luminosidad. A continuación yo procederé a explicarles un poco el funcionamiento del sensor de luminosidad. Básicamente, en pocas palabras, lo que este sensor hace es, por medio de la fotocelda, él captura la luminosidad del ambiente y dependiendo de esa luminosidad, así es como él produce voltaje. Para conectarlo utilizaremos estos tres pines, que si no se ven bien en la cámara, este es una G, este es una V, el de medio es una V y el de la esquina es una S. La G es GND, la V es VCC, que lo que lleva son 5 voltios, y la S es el pin. Entonces procederemos a conectarlos. Conectamos la G a GND, la U a 5 voltios, y es importante recalcar que el pin tiene que ir en uno de los pines analógicos del Arduino, si no él no va a funcionar. Luego vamos a explicar un poco el código. Aquí se define el pin donde va a ser conectado, en este caso el A0. Luego en este ejemplo que encontramos se declara una variable para que él lleve el valor del voltaje que él está produciendo para saber cuánta luz hay. Luego en el setup se pone el pin mode de forma input porque él solo va a recibir datos, ¿verdad? Y ponemos el serial begin en 9600, perdón. Aquí básicamente lo que él hace es con un analog read para que él tome los datos del ambiente, produzca el voltaje y luego lo imprimirá en la consola. Y vamos a proceder a conectar el Arduino. Como pueden ver, él está produciendo datos entre 300 y 500. Ahora, si yo le pongo luz, mientras más luz posea él, más bajos son los datos. Como podrán ver, ahora bajó a 30. Ahora, si yo tapo totalmente la fotocelda, sube más. Ahora anda por 900, perdón. Y más o menos así es como funciona el sensor de luminosidad. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de los componentes en tiempo real montados en una maqueta de una casa. Primero vamos a explicar cómo funciona el sensor ultrasónico. Los sensores ultrasónicos con la funcionalidad de sensores de movimiento en caso de que haya un intruso. Los sensores se encuentran instalados dentro. Para poder utilizarlos en este momento deberemos reiniciar la aplicación debido a que utilizamos la funcionalidad de la alarma contra incendios anteriormente. Aquí podemos observar que si yo bloqueo uno de los sensores, entonces él encenderá las luces para dar la alerta y se enviará a la aplicación la información de que está habiendo un robo en la vivienda. Segundo, el sensor de luminosidad. Vamos a explicar el funcionamiento de los componentes. El primer componente que vamos a explicar cómo funciona es el sensor de luz. El sensor de luz capta si es de día o es de noche, y si es de noche prende los
LEDs. En este momento está de día, entonces están apagados. Si yo le pongo eso aquí, él va a interpretar que es de noche y los LEDs se van a prender. Esto funciona para iluminar nuestras casas de noche en caso de que, vamos, por seguridad y para reducir el consumo durante el periodo que hay luz. Tercero, el sensor de gases. A continuación, procederemos a explicar el funcionamiento que posee el sensor de gases dentro de la maqueta. Lo que hace el sensor de gases es que al detectar gases nocivos como el dióxido de carbono, que hay mucho en los incendios, él emitirá una señal el cual cambiará de color los LEDs y los hará rojos y abrirá las puertas, las cuales están conectadas a un servomotor, cada una. Luego, después de eso, emitirá una señal que llegará a la, a la aplicación, la cual enviará la información de dónde se encuentra la casa y qué tipo de emergencia es. Para simular el incendio utilizaremos un cigarro y lo encenderemos con un encendedor. Como podrán ver, al detectar los gases del cigarro, el sensor envió la señal y cambió los colores de los LEDs y abrió las puertas. También envió la señal a la aplicación dándole la información necesaria para encontrar la casa en caso de una emergencia. Y por último, cómo funciona el shield de Ethernet. Vamos a mostrar cómo utilizar el shield de Ethernet, el cual tengo aquí mismo. Para este vamos a utilizar un código que tomamos de un ejemplo en internet y montamos un pequeño servidor con Node.js, el cual nos va a imprimir los datos que vamos a enviar. Le vamos a conectar el cable de red y lo vamos a colocar sobre el Arduino. Recuerden colocarlo bien, que no quede ningún espacio. Ahí lo vemos. Ya con el cable colocado, lo conectamos a la computadora y le cargamos el código. Podemos ver cómo él envía los datos y el servidor los recibe y los imprime aquí. Bueno, ahora vamos a explicar un poco los códigos que utilizamos para la utilización de la aplicación. Vamos a empezar con el código del Arduino. Utilizamos varias librerías como son Ethernet, SPI y Servo. Aquí declaramos los pines. Tenemos el del sensor de luz, el sensor ultrasónico, los servos. Declaramos dos variables solamente del servo porque se dice cuáles pines son los que se van a utilizar abajo en el setup. Luego tenemos el shield de Ethernet, que solamente debemos declarar un client. También declaramos un MAC y un server, que son las direcciones que vamos a utilizar. Declaramos los pines RGB en el 1, 2 y 3 y el sensor de gas en el A1. Después de ahí declaramos un par de variables más, que son la dirección, que sería el lugar donde va a estar ubicado el dispositivo, y la emergencia, que este va a cambiar de acuerdo al tipo de emergencia que tengamos. Aquí tenemos el código del sensor ultrasónico. Es una función que él va a enviar
datos a través del trigger y el eco los va a escuchar. Ahí obtenemos la duración. Luego aplicamos esta fórmula para saber la distancia en centímetros. De acuerdo a los cálculos que tuvimos en la maqueta, si la distancia es menor o igual a 7, quiere decir que hay un intruso en la casa. Entonces vamos a colocar que la alarma sea true para indicar que hay un intruso o hay una emergencia, y el tipo de emergencia que hay, que sería un robo o un intruso. Y aparte de esto, encendemos solamente los RGB en azul. Es el único que se encuentra en high en ese momento. Luego tenemos la función del sensor de gas, que está igual que la anterior, es llamada en el loop. Aquí solamente realizamos la lectura al analógico. Como era un analógico lo que declaramos antes, entonces debemos hacer un analog read. Si la lectura del sensor de gases es mayor a 350, quiere decir que el nivel de gases subió demasiado y hay un incendio. Entonces encendemos los LEDs en rojo, activamos la alarma y tenemos que la emergencia o el tipo de emergencia es un incendio. Aparte de esto, abrimos las puertas que serían los servomotores para que la gente pueda evacuar sin ningún peligro. Luego tenemos el sensor de luz, que este no tiene que enviar datos al servidor, entonces este simplemente lee el analógico. Si la lectura está entre 0 y 700, quiere decir que es de día. Él lee al revés, lo lee así, entonces quiere decir que si está entre 0 y 700 es que hay mucha luz. Mayor a 700, entonces encendemos las luces porque ya es de noche. Vemos que encendemos los 3 pines, el rojo, el verde y el azul, para que nos dé una luz blanca. Luego tenemos el setup, que aquí solamente inicializamos el Ethernet con la dirección MAC. Inicializamos también el sensor ultrasónico con el trigger y el eco. Como les mencioné antes, aquí es donde se dice cuáles pines van a utilizar en los servomotores, que en este caso serían el 4 y el 5, el sensor de gas, y también inicializamos los RGB. Debemos inicializar el puerto para el serial para cuando abrimos la consola escucharlo en el 9600. Luego de esto tenemos el loop, que aquí primero que nada cerramos las puertas porque a veces quedan abiertas o así, entonces la idea es que se mantengan cerradas por seguridad, obviamente. Luego hacemos una comprobación del sensor de luz para saber si debemos encender o apagar las luces. Luego tenemos la comprobación del sensor de gas. En caso de un incendio es muy importante entonces llamarlo de primero antes que el sensor ultrasónico, que sería el que va a comprobar que no hayan intrusos. En caso de que uno de los dos se active, encendemos la alarma. Aquí estaría la alarma en true y preguntamos que si la acción se realizó o no. En caso de no haberse realizado, llamamos al cliente y al servidor y esto nos va a devolver un true o un false. Como vemos, se llama a la dirección que declaramos arriba donde va a estar el servidor, y él va a escuchar en el puerto 1010 del servidor. Enviamos los datos que enviamos se envían a una función get que está en el servidor con un código, una dirección, el tipo de emergencia y si está activo o inactivo.
Esta última parte es parte del protocolo que deseo utilizar de HTTP. En caso de no haber conexión con el servidor, él va a imprimir en la consola que hubo un error de conexión y vamos a cambiar la acción a true para decir que ya enviamos los datos. Luego de esto tenemos también el código del servidor, que en el servidor tenemos varios frameworks y varias cosas que utilizamos, como lo son Express, MongoJS, Body Parser y algunas otras cosas. Esta dirección de aquí es para el HTML o la aplicación web para hacer uso de ella. Esta otra línea es muy importante porque todos los archivos que recibimos deben convertirse a JSON, a tipo JSON, y es la que nos ayuda a que eso suceda. Luego tenemos la función get, que es la misma que utilizamos para enviar los datos desde el Arduino. Él ya, como dijimos antes, recibe el ID, el address, el emergency y el status. Aquí hace un request.params para obtener estos datos y aquí los guardamos en la base de datos de MongoDB. Les estamos haciendo un substring ya que cuando se envían los datos llegan con un poco de basura. Lo primero que aparecen es 2 puntos y luego los datos. Debemos quitarle los 2 puntos para que los datos sean completos. Entonces para eso es el substring. Luego tenemos esta función que se llama consult emergency, que lo que hace es ir al Mongo, a la base de datos, y obtener todo lo que hemos guardado o todo lo que hay guardado ahí para mostrarlo. Esta función se va a utilizar para mostrarlo en la página web. Luego tenemos una función put que se llama modify state, que es para modificar el estado de, como aquí en el status se envía activo, entonces cuando la emergencia ya fue atendida, el status debe cambiarse a inactivo. Y luego tenemos el ISIN al 1010, que sería el puerto que estamos utilizando, y está imprimido en consola para saber que el servidor está trabajando. Luego tenemos el controller. El controller es Angular. Esto es puro Angular, nos ayuda a que el HTML o la página HTML tenga funcionalidad. Se trabaja con un poco de JavaScript con Angular. Aquí lo más importante es, bueno, estos dos botones de aquí son los que nos van a cambiar la vista de cuáles están trabajando y cuáles están mostrando y cuáles no, cuáles alertas. Luego estas llaman, como podemos ver, a las funciones cuando se hace el ng click, a las funciones show active list y el change show inactive list, que en el controller serían estas dos funciones de acá, el change show active list y el change show inactive list. Luego de esto tenemos un ngRepeat de las alertas y que se van a filtrar por esta función que se llama isActive, que si la buscamos en el controlador sería esta función de acá. Ella lo único que hace es retornarnos si las alertas que están con el status igual a esta variable. ¿Por qué es una variable? Bueno, porque aquí arriba esta variable se está cambiando en las dos funciones que acabamos de decir. La variable se cambia, entonces para que él lo esté cambiando y sea un poco interactivo.
Esta función change status, esta de acá, lo que hace es pasar de activo a inactivo el estado y lo manda a modificar al DB. Esta función es llamada en este botón de acá. Este botón de acá se muestra en lugar de mostrar el alert.status, lo cambiamos para que muestre el botón. Después de ahí tenemos esta función getAlerts que se está llamando con este refresh cada 4 segundos. Entonces el cada 4 segundos va a refrescar la lista de las alertas en la página web. Bueno, anteriormente vimos cómo en la maqueta se enviaron las alertas, entonces ahora vamos a ver cómo funciona la aplicación. Primero debemos levantar o poner a correr la base de datos. Para eso tenemos dos archivos cmd. Luego, cuando ya aquí están corriendo esas dos, vamos a abrir una tercera consola. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos el archivo del servidor. Allí vamos a escribir node, espacio y el nombre del archivo. Como podemos ver, ya el servidor se encuentra corriendo, dice que está en el puerto 1010. Entonces vamos a ir a la página. Aquí vamos a abrir. En mi caso yo me encuentro con el servidor corriendo en mi computadora, entonces debo abrir en localhost en el puerto 1010. En caso de que se quiera acceder desde otra computadora, se debe utilizar en este caso la dirección IP de la computadora o el servidor y igual dos puntos del puerto que sería 1010. Aquí está trabajando la aplicación. Vemos cómo él automáticamente nos carga las alertas. En este caso nos muestra las que están activas. Si le damos al botón Inactive Alerts, él nos va a mostrar todas las que se encontraban inactivas. Como podemos ver, tenemos bastantes y de todo tipo y en varios lugares, incluso con varios códigos o otros dispositivos. Ahorita nos interesan más que todo las alertas activas, que son las que nos está mostrando. Igual vemos, tienen el ID del aparato, la ciudad o el lugar donde se encuentra ubicado y el tipo de emergencia. En la maqueta enviamos dos emergencias diferentes, una de incendio primero y una de robo después. Entonces vemos que tenemos dos iguales del mismo ID y la misma dirección, pero con emergencia diferente. En caso esta aplicación va a estar siendo monitoreada, entonces la persona que la está monitoreando, al llegarle el tipo de emergencia, debe proceder a enviar a las autoridades respectivas, y una vez que ha sido atendido tenemos este botón de status que sería el que vamos a cambiar. Entonces en el momento que ya fue atendida, simplemente le damos el botón y él por debajo nos va a cambiar el estado de activo a inactivo. Entonces ya no le va a mostrar, igual que aquí en este caso. Vamos a quitar estos dos y nos vamos a Inactive Alerts. Al puro final vemos que se encontraban el incendio y el robo. Así sería como funciona la aplicación. Es muy sencilla. En este momento no hay alertas, entonces él no nos va a mostrar nada. Es algo muy sencillo, muy básico, pero que sirve para estar monitoreando y que las emergencias se puedan atender de una forma rápida.